Muy buenas noches para todos, compañeros. Cordial saludo a la profesora Jimena Fonseca Ruiz, docente de la materia Criminología de la Universidad Militar Nueva Granada en el programa Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. En este corto video, en compañía de mi compañero Jorge Aldemar Peña y quien les habla Luis Alejandro Blanco, vamos a hacer una exposición referente a unos temas específicos como los delitos de mayor ocurrencia en Colombia, la situación de un delito en especial que es el hurto ante la víctima, las leyes que protegen a las víctimas, las instituciones que brindan protección a las víctimas, entre otras. En esta primera ayuda evidenciamos, tomada del tiempo 2023, eh, de acuerdo a la investigación, tenemos que el hurto a personas y la extorsión son los delitos más comunes en el primer semestre del 2023, de los cuales aumentó el hurto en un 23% y la extorsión en un 38%, mientras que los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, los homicidios comunes y los robos a establecimientos de comercio de celulares y bicicletas bajaron frente al primer semestre del 2022. Posteriormente, en las siguientes tres ayudas, vamos a mostrar unas estadísticas referente a cada delito, las horas más comunes donde se presentan los delitos, los casos que suceden diariamente y la cantidad de casos y el porcentaje se aumentó o disminuyó, eh, mencionado delito de acuerdo al primer semestre de 2023. En esta primera ayuda tenemos, que el hurto a personas aumentó en un 23% con 189.358 hurtos registrados en el primer semestre, en 1.052 casos diarios, 44 casos por hora. El hurto a residencias aumentó en un 13%, total de 17.529 hurtos, un total de 97 casos. Las horas frecuentes de 12 a.m. a 12:59 a.m., de 2 a.m. a 2:59 a.m., de 3 a.m. a 3:59 a.m. Los hurtos a celulares se redujo, un total de 70.574 hurtos, 392 casos diarios aproximadamente, un caso cada 4 minutos. Hurto a comercio se redujo un 7%, un total de 20.642 saqueos, 111 casos diariamente registrados y un caso cada 13 minutos. Estas estadísticas toma la Corporación Excelencia en la Justicia. Continuando en la segunda ayuda, evidenciamos que el hurto de motocicletas aumentó en un 8%, un total de 19.723 hurtos, 110 casos diarios, un caso cada 13 minutos. El hurto de bicicletas se redujo un 9%, 6.159 hurtos registrados, 39 casos diarios aproximadamente y un caso cada 42 minutos. Extorsión aumentó en un 38%, como ya se ha mencionado en la primera ayuda, un total de 5.269 casos, 29 casos diarios aproximadamente y un caso cada 49 minutos. Delitos sexuales se redujo en un 41%, 10.205 delitos, 57 casos diarios aproximadamente y un caso cada 25 minutos. Para finalizar la estadística, los homicidios comunes se redujo en un 3.3%, 6.407 homicidios registrados, 36 casos diarios aproximadamente, un caso cada 40 minutos. Violencia intrafamiliar se redujo en un 27%, 289 casos diarios aproximadamente, y las lesiones personales se redujo en un 19%, un total de 254 casos diariamente y un caso cada 6 minutos.
y un total de casos registrados 45.769. A continuación, mi compañero Jorge Aldemar va a exponer lo referente a los delitos más comunes cometidos por los grupos organizados al margen de la ley. Continúe, compañero. Pero gracias Alejandro, pues continuando con la temática en esta primera parte donde analizábamos las estadísticas puntuales de lo que en el primer semestre del 2023 ha ocurrido a nivel interno, donde veíamos una tendencia a la alza o a la baja de diferentes delitos, pues llega el caso de analizar el tema de los delitos con mayor ocurrencia en el país, en conflicto interno por los grupos armados organizados y grupos residuales. Digamos que este es un tema bien interesante teniendo en cuenta de que esta es la principal problemática del país en conflicto interno. Obviamente no, sin darle la importancia a los delitos que normalmente ocurren en las ciudades o en diferentes espacios donde vive el ciudadano en común, pero esta temática pues es bien importante porque son delitos que impactan de manera internacional la imagen del país y afectan primordialmente a las poblaciones más vulnerables en tema de desarrollo social y diferentes desarrollos de comunidades. Empezando por el narcotráfico, que es una lucha que ha tenido el país durante años de lucha, no solo el país, sino de manera internacional, y que viene en crecimiento, que según Ortiz, el autor 2001, nos dice que el narcotráfico desde los años 80 vino acompañado de un aumento notable de homicidios y secuestros. Los homicidios selectivos que están a partir del narcotráfico, que según los últimos 20 años también vienen en aumento, desde el conflicto armado, donde iniciamos con la guerra de guerrilla en el 85 al 98 con un crecimiento. Obviamente todo esto hace parte del tema de la guerra entre grupos armados que se generan este tipo de conflictos y generan obviamente diferentes tipos de homicidios entre personas vinculadas en el conflicto y los no vinculados, eh, y con una tendencia creciente. Obviamente los secuestros, que en el 96 y el 99 fueron 6.444, de los cuales una gran parte fueron hechos y cometidos en contra de personal civil que no hace parte del conflicto, y los integrantes del conflicto como Fuerzas Armadas, Policía y Ejército, que también resultaron o resultamos afectados en este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar de qué ocurre en la situación de víctima ante un delito puntualmente como es el hurto. Cuando uno eh, le hurtan o es afectado por una persona que comete el delito en contra de nosotros por diferentes modalidades, pues nuestra víctima se ve afectada psicológicamente, nos vemos afectados psicológicamente, no solo de manera psicológica, sino también patrimonial, pues al ver de que nuestros elementos son hurtados, hay una afectación psicológica y moral. Nuestro núcleo familiar, nuestras finanzas se ven afectadas porque tenemos que usar otros recursos para poder suplir estas necesidades o estos elementos que nos hurtan. Obviamente el efecto que causa toda esta tendencia y es el temor de volver a salir a la calle, el temor de volver a tomar eh, las vías de acceso al trabajo, las vías por donde normalmente uno transita en su barrio o en su lugar de trabajo, y eso genera la zozobra y la afectación psicológica en la persona. Ya hablando del tema de la indemnización que reciben las víctimas, cuando nosotros hablamos indemnización se nos ocurre la palabra dinero, la indemnización económica, pero obviamente no solo la indemnización económica hace parte, o el pago del dinero hace parte de una indemnización que se debe realizar porque los daños a veces son psicológicos. Debe haber una intervención social que debe actuar no solo sobre la víctima, sobre las personas
que están alrededor, familia, grupo de amigos, comunidades, vecinos y demás. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué instituciones brindan el apoyo en Colombia? Bueno, a nivel internacional decimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel nacional, empezando pues por la policía a partir de una denuncia que realiza el ciudadano, por la fiscalía que investiga, la procuraduría que vela como ente de control sobre estas otras entidades, el Centro de Atención a Víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Bienestar Familiar son entidades que están alrededor y cumplen con funciones supremamente importantes en materia de el reconocimiento de las víctimas y ejercer la función de justicia sobre las personas que han salido afectadas. Y ya hablando de leyes, empezando por la Constitución Política, que nos habla en sus artículos 1 y 4 de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley y velar por la protección de las víctimas. La ley 906, el Código de Procedimiento Penal, establece cuál es el procedimiento que se debe realizar en el tema penal para aplicar justicia en materia de víctimas. Decreto 1733-37 y este tipo de leyes que están alrededor de el tema de las víctimas. La ley 1448, por supuesto, una de las más importantes, que establece la ley de las víctimas y nos establece las medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas en conflicto interno, y se dictan otras disposiciones alrededor de esto. Sin dejar de mencionar la ley 975, que establece que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Esta es una de las leyes más importantes que hay en el país en materia de reparación de las víctimas. Entonces, finalmente, a partir de una cantidad de bibliografía que nosotros encontramos alrededor, como conclusión final de toda la materia investigativa de victimología, es importante mencionar que como administradores de la seguridad y salud en el trabajo y como ciudadanos estamos expuestos a en determinado momento sufrir alguna consecuencia por lo que nos vemos sometidos en calidad de víctimas con afecciones psicológicas, físicas, no solo nosotros, sino nuestros familiares, que demandan que exista una interacción por parte del gobierno, por parte de las entidades que atienden el tema de las víctimas, y que conozcamos en primera mano dónde tenemos que intervenir, cómo debemos intervenir, sobre todo qué leyes o a qué leyes debemos acudir con el fin de hablar de materia de víctimas. Entonces, como conclusión final sería esta: agradecer por este espacio de una temática que es bastante grande, pero pues esperamos haber tocado los temas más relevantes. Les dejamos también en la presentación un podcast donde hablamos de un artículo interesante en materia del trabajo para que lo escuchen. Entonces, muchas gracias por la escucha. Hasta una próxima.